Bienvenidos a este resumen internacional 2020. El año presente ha sido atípico por mucho. Los países del mundo debieron ajustar sus agendas y someterse a nuevos estilos, no solo de vida, sino incluso de gobernar. Debieron llevarse a cabo elecciones, asuntos políticos y sociales de una forma distinta a la usual. Hoy, en nuestro resumen internacional, le contamos cuáles fueron algunas de las noticias más trascendentales en el mundo. Casi 3.000 millones de animales murieron o quedaron desplazados por los incendios forestales en Australia. Casi el triple de la cifra estimada en enero de este año. Los datos incluyen estimado de 143 millones de mamíferos, 2.460 millones de reptiles, 180 millones de aves y 51 millones de ranas, según un informe encargado por el Fondo Mundial para la Naturaleza. Tras la crisis natural que vivió este año Australia, es difícil pensar en otro evento en cualquier parte del mundo que haya matado o desplazado a tantos animales. Esto se ubica como uno de los peores desastres de vida silvestre en la historia moderna. Con más de 15.000 incendios en todos los estados australianos, esta fue la peor temporada de incendios registrada, según el informe de algunas investigaciones que concluyeron que ahora existe una amenaza de extinción significativa e inmediata para la población de koalas de Australia luego de los incendios, ya que se estima que murieron un mínimo de 5.000. Nicaragua, Guatemala y Honduras principalmente vivieron un calvario durante los últimos meses de este año, tras el paso del seguido de dos huracanes que no tuvieron piedad con las costas caribeñas. ETA e Iota acabaron con decenas de comunidades que permanecieron bajo el agua y con cientos de familias que lo perdieron todo. La desolación, teñida de muerte dejada por el huracán Iota en Centroamérica, empieza a salir a la luz. Se sabía que su impacto sería muy duro, pero estas imágenes de Bilwi, la región Caribe norte de Nicaragua, dan una idea de las enormes dimensiones del desastre. La población erra en mitad de la nada. Miles de personas han quedado sin un techo bajo el que protegerse. El resto no tienen ni electricidad ni agua corriente. Estaba demasiado fuerte el viento. Entonces cuando estoy sintiendo mi casa ya estaba así minuteando. Entonces yo tuve que salir con mi hijo, botó mi casa, se lo llevó. Toda la casa yo sentía como que venía encima. Los techos estaban cayendo, las casas estaban botando, las cosas se llevaban al mar. El huracán vinieron, botaron mi casa de mi hija, por 5 casas todos botaron. Así que estoy afuera, ¿dónde va a vivir? Por el momento se habla de 18 muertos en el país, 7 de ellos niños, la mayoría víctimas de deslizamientos de tierras e inundaciones. Este era el rostro del monstruo cuando embistió la costa nicaragüense con categoría 5, la máxima, y vientos de 260 kilómetros por hora. Después se dirigió a Honduras, donde volvió a golpear sin clemencia zonas que hace solo 2 semanas sufrieron el paso devastador de la tormenta ETA, como el extenso Valle del Cauca. Hay al menos 15 muertos, 14 de ellos fallecidos en varios derrumbes provocados por las lluvias torrenciales en el occidente del país. Decenas de miles de personas están en albergues después de que el fenómeno destruyera sus viviendas. Los afectados se cuentan por cientos de miles. Iota también ha dejado 2 muertos en Guatemala, otros 2 en el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia, así como un fallecido en Panamá y otro en El Salvador. El combo destructivo de las tormentas Iota y ETA ha provocado daños descomunales en viviendas, infraestructuras y cultivos, que se teme lastren durante años el futuro de la región y sobre todo de su población más joven. La enorme explosión en el puerto de Beirut hizo añicos las ventanas a más de 1 kilómetro de distancia y envió una nube de humo y escombros sobre los edificios más altos de la ciudad,
mató por lo menos a 135 personas, hirió al menos a 5.000 y dejó a decenas desaparecidas. El Times revisó más de 70 videos del incidente y las imágenes satelitales de sus secuelas para comprender mejor lo que sucedió. La explosión que arrasó grandes partes de Beirut fue precedida por un incendio en un almacén portuario. Un video filmado desde un rascacielos cercano capturó lo que sucedió a continuación. Se puede ver vehículos de emergencia con luces intermitentes que responden al fuego y al humo, y otros videos publicados en las redes sociales muestran a los bomberos en acción en el almacén. Aproximadamente al mismo tiempo, luego el incendio pareció acelerarse rápidamente, seguido de una gran explosión. 35 segundos después, alrededor de las 6:08 de la noche, hora local, una explosión final y enorme envuelve completamente la zona. Según el gobierno libanés, la fuente de la explosión fueron 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un químico explosivo usado a menudo como fertilizante y a veces en bombas. Este químico se guardó en un almacén del puerto después de ser confiscado en 2014 de un barco abandonado de propiedad rusa. En los años siguientes, según muestran los registros judiciales, altos funcionarios de aduanas intentaron sin éxito obtener el permiso de la Corte para eliminar el peligroso arsenal, vía donación al ejército libanés o vendiéndolo a la compañía libanesa de explosivos de propiedad privada. Una cruel y dura imagen permanece entre los eventos más noticiosos de este 2020. Conmoción y duras críticas recibió la muerte de George Floyd tras haberse viralizado el impactante video en el que podría verse cómo la policía detenía déspotamente a un hombre afroamericano por supuestamente haber intentado pagar con un billete falso de $20. En las imágenes, un oficial inmoviliza a Floyd poniéndole la rodilla sobre su cuello y a pesar de los gritos de socorro, no cesa hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Bajo el lema de la vida de los negros importa, miles de personas en todo el mundo traspasaron sus fronteras para unirse al unísono con el pueblo estadounidense. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Barcelona antirracista! Many people came special together here to fight for each other, to fight for our life. Because it's one person is died, but everybody is feeling the pain. All over the world have watching this, what happened with the black woman, and that is not fair. I'm a sister, I'm a daughter, I'm a fighter, I'm a warrior, I am you. De inmediato hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más. Y les diré algo, tenemos las vacunas que vendrán pronto, los tratamientos y francamente la cura. Todo lo que sé es que tomé algo, lo que sea que haya sido, me sentí bien muy rápido. No sé qué fue, anticuerpos, no lo sé, lo tomé y me sentí como Superman. Y dije, déjenme con ellos.
Estas fueron las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de haber recibido una vacuna contra la COVID-19 y a tan solo unos días de las elecciones presidenciales en las que fue marcadamente derrotado por el aspirante presidencial y ahora presidente electo Joe Biden. Al parecer, los dotes de Superman no fueron suficientes para vencer a su rival. Trump's a loser. Trump's a loser. Joe Biden is a corrupt politician who raked in millions from China. Tomorrow you have the power to do so much for our country. You have the power to vote. Donald Trump ha sido derrotado por Joe Biden, quien fuera el 47º vicepresidente de los Estados Unidos en el año 2009, durante la presidencia de Barack Obama. De hecho, se dice que es su heredero y se considera que fue la opción menos arriesgada del Partido Demócrata para poner fin a las aspiraciones de Donald Trump por permanecer en la presidencia 4 años más. Los seguidores de Biden, o el tío Joe como le llaman, lo ponen como un experto en política exterior que tiene bastante experiencia, además de ser considerado como un hombre cercano, de clase trabajadora y amable con la gente. Características que lo han posicionado como el favorito en estas elecciones, muy al contrario de Donald Trump, quien en los últimos años fue perdiendo seguidores, incluso a los más fieles. A pesar de que las encuestas daban como ganador a Biden, politólogos de todo el mundo eran precavidos al especular la derrota de Donald Trump, sobre todo si tomamos en cuenta el antecedente del año 2016, donde la mayoría anticipaba la victoria de los demócratas con el triunfo de Hillary Clinton. Lo demás ya es historia. De esta forma, la jornada electoral se desarrolló después de mucha incertidumbre, debido en gran medida a la pandemia que atraviesa el mundo. De hecho, el miedo y las medidas adoptadas para salvaguardar la salud de los votantes hicieron que el voto por correo fuera significativamente más alto que en periodos anteriores. Se estima que fueron casi 100 millones los votos anticipados en estas elecciones. Aún así, en varios estados pudieron verse largas filas para que las personas pudieran ejercer su voto. Y por su parte, la primera dama Melania Trump recibió cientos de críticas al asistir a votar sin mascarilla. Sorpresa y mucho optimismo en la comunidad latina tras la victoria definitiva de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, quien asumirá el poder a principios del 2021. En esta batalla por el alma de Estados Unidos, la democracia prevaleció. Nosotros, el pueblo, votamos. Se mantuvo la fe en nuestras instituciones. La integridad de nuestras elecciones permanece intacta. Ahora es tiempo de pasar la página y, como lo hemos hecho a través de la historia, unirnos, sanar. Como lo dije en la campaña, seré presidente para todos los estadounidenses. I will be president for all Americans. Biden también criticó a su oponente, el presidente saliente Donald Trump, quien se niega a reconocer su derrota y quien ha promovido impugnaciones en varios estados clave. Es una posición tan extrema que nunca habíamos visto antes, una posición que se negó a respetar la voluntad de la gente, el Estado de Derecho y se negó a honrar nuestra Constitución. Biden elogió a los estadounidenses por los niveles récord de participación, pese a los temores por la COVID-19 y a la enorme presión política, el abuso verbal e incluso las amenazas de violencia física contra las autoridades electorales. El demócrata, que debe asumir el poder el 20 de enero, arremetió contra el Partido Republicano por respaldar las afirmaciones de fraude masivo de Trump sin pruebas. Perú, un país que pese a la pandemia vio una de las crisis más marcadas en su historia política. 3 presidentes vio designar el pueblo peruano en tan solo una semana. Todo empezó cuando 105 parlamentarios decidieron destituir a un presidente en plena pandemia y a pocos meses de que terminara su mandato, la crisis que desató esa decisión fue un drama de varios actos. Ha sido trágica, en primer lugar, por la muerte de 2 jóvenes de 22 y 24 años, abatidos por disparos con armas de fuego, al parecer de agentes de seguridad durante fuertes protestas en Lima, además de varios heridos internados en hospitales de la capital peruana. La violenta represión policial dejó varios desaparecidos. También fue épica porque la indignación de la ciudadanía contra una clase política corrupta y venal desbordó desde la misma noche de la destitución las calles de Lima y otras ciudades del país. Jóvenes, sobre todo,
bautizados con la poderosa etiqueta de Generación del Bicentenario por sus exigencias de refundar el país, nada menos, y cambiar por fin el destino de esa alguna vez prometedora República del Nuevo Mundo. Tras 200 años de tropezones, su arrojo y compromiso recuerdan el multitudinario movimiento de protestas en Chile, también por su capacidad para forzar cambios, porque en menos de una semana sacaron al nuevo ocupante del Palacio de Gobierno. Ha sido tragicómico, por último, por el fugaz paso de Manuel Merino por la presidencia interina tras la destitución de Martín Vizcarra. 5 días después estuvo Merino en el cargo, tras meses de esfuerzos indisimulados por sacar al anterior mandatario, costase lo que costase, y de paso ocupar él su lugar, al ser el siguiente en la cadena de sucesión como presidente del Congreso. Merino se colgó la banda presidencial con el respaldo insignificante de los 5.000 votantes que lo llevaron al Parlamento y sin inmutarse por el desprecio posiblemente de millones. Con la llegada de Francisco Sagasti como nuevo jefe de Estado transitorio hasta julio del 2021, Perú habrá tenido 3 presidentes en una semana, un escenario como en las épocas más confusas y turbulentas de América Latina. La aprobación del presupuesto de 2021 generó indignación entre los guatemaltecos, que tomaron y prendieron fuego al Congreso en medio de manifestaciones. A raíz de la polémica presupuestal, Guillermo Castillo propuso una renuncia conjunta al mandatario Alejandro Yamatei. Esta partida de fondos, la mayor de la historia del país, ha generado malestar social por el endeudamiento que supondría. La crisis en Guatemala se extiende. Las imágenes de una parte del Congreso en llamas así lo revelan. Este sábado 21 de noviembre, cientos de ciudadanos se lanzaron a las calles para manifestar en contra del gobierno. Su argumento, rechazar el presupuesto previsto para el año 2021 que algunos sectores consideran elevado. Los altos niveles de deuda y las dificultades que afronta el país producto de la pandemia generaron malestar en la población. Estamos hartos porque están endeudando a los hijos de mis hijos, el pueblo está harto y ya no va a soportar más. La ira de los manifestantes provocó que un grupo ingresara violentamente a la sede del Parlamento y quemaran varias oficinas. La situación generó choques entre los ciudadanos y efectivos de las fuerzas de seguridad. El presidente del país, Alejandro Yamatei, rechazó los actos. Reitero que se tiene el derecho de manifestar conforme la ley, pero tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos le caerá todo el peso de la ley. El presupuesto para el año 2021, el mayor de la historia del país, ha traído problemas en el seno del Poder Ejecutivo. Tal es la crisis que el vicepresidente Guillermo Castillo le pidió al presidente Alejandro Yamatei que dimitieran. Que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos para descartar esas ideas sediciosas que se dice que se tienen o que se piense que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto. El plan de gasto de la nación aprobado por el Congreso ronda los 12.900 millones de dólares, al menos 1.300 millones de dólares por encima del establecido para el ejercicio fiscal del año 2020. Previo a los incidentes en el Congreso, el jefe de Estado había mostrado disposición de analizar algunas modificaciones. Hacemos una nueva pausa comercial y ya volvemos con el resumen internacional de Costa Rica Noticias. La Unión Europea sancionó a Lukashenko, presidente de Bielorrusia, por fraude electoral y represión de la población, un día después de que la OSCE presentase un informe sobre la violación de derechos y las irregularidades durante la votación en el país. La Unión Europea aprobó sanciones contra el presidente por fraude en los comicios electorales del pasado 9 de agosto, así como por la represión llevada a cabo contra los manifestantes los días siguientes. El pasado 12 de octubre, los ministros de Exteriores de la Unión Europea cerraron en un consejo un acuerdo político para imponer una segunda tanda de sanciones contra responsables bielorrusios por la crisis en el país, entre los que incluirán a Lukashenko.
A esto se suman también otros 16 nombres, entre los que se encuentra el propio hijo de Lukashenko, actual asesor de seguridad, según se publicaba ese día en el diario oficial comunitario. Las sanciones están relacionadas con la represión violenta e intimidación de manifestantes pacíficos, miembros de la oposición y periodistas, según indicó el Consejo de la Unión Europea en un comunicado. Entre otras medidas, se prohíbe al mandatario viajar a suelo comunitario y se congelan todos los activos que Lukashenko tenga en la Unión Europea. Además, los ciudadanos y empresas de la Unión tienen vetado poner a fondos disposiciones de quienes figuren en la lista y en total 59 personas están sancionadas. Tras el cese de las hostilidades en Nagorno-Karabaj, ciudadanos de Armenia y Azerbaiyán buscan la manera de retomar sus actividades cotidianas. Muchos armenios vivieron durante décadas en zonas que ahora pasan a ser controladas por el gobierno azerbaiyano. Algunos han quemado sus casas y han desmantelado sus propiedades. Se han llevado consigo cualquier cosa de valor. Tratan de recuperar la normalidad. Tras el cese de las hostilidades en Nagorno-Karabaj, ciudadanos de Armenia y de Azerbaiyán buscan la manera de retomar sus actividades cotidianas. Muchos armenios vivieron durante décadas en zonas que ahora pasan a ser controladas por el gobierno azerbaiyano. Algunos han quemado sus casas y han desmantelado sus propiedades. Se han llevado consigo cualquier cosa de valor. Hemos estado viviendo aquí durante un cuarto de siglo. Construimos una casa. Ahora para nosotros resulta muy difícil abandonar esta zona. Es complicado dejar este pueblo, en el que mis hijos crecieron y fueron a la escuela. En otros lugares, los azerbaiyanos vuelven a sitios de los que salieron en uno de los momentos álgidos del conflicto en los años 90. La destrucción en Agdam, que se traduce como Hogar Blanco, es de tal magnitud que algunos la llaman Hiroshima del Cáucaso. Mira, en aquella zona estaba la escuela secundaria número 1. Yo estudié allí durante unos 10 años. Había una oficina dedicada a trámites burocráticos y servicios públicos. Cerca estaba la calle Musevi. Pero ya no hay nada reconocible aquí. Lo que ves es lo que hay. Es imposible tratar de situar dónde estaba todo en el pasado. Todavía sigue en pie un emblema de la comunidad azerbaiyana, los minaretes de la mezquita de Agdam. Los azerbaiyanos aseguran que parte del templo fue destruido durante el periodo de control del gobierno armenio y que se usó como granero. Tras adecentarlo, se ha escuchado la primera llamada a la oración en 28 años. Después de pasar a manos de Azerbaiyán, Bakú ha iniciado la tarea de desminado de la zona. El trabajo de reconstrucción se prolongará durante varios años. Entre tanto, más de 100.000 personas que tuvieron que salir de Agdam hace décadas están ansiosas por volver a la localidad. Antes de despedirnos de este resumen internacional, recordamos una gran noticia que nos dejó este 2020, la cápsula que la compañía privada Space envió en su primera misión operativa tripulada se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional. Así lo informó la agencia espacial estadounidense, la NASA. La cápsula Dragon, bautizada con el nombre de Resilience, es la primera nave y operación privada que es certificada por la NASA para vuelos con astronautas. Su lanzamiento se produjo después del éxito de la misión de prueba Demo 2, que con 2 astronautas a bordo despegó en mayo pasado hacia la EEI y volvió a la Tierra sin incidentes. El 2 de agosto, los 4 astronautas que viajaron en la Dragon son los estadounidenses Shannon Walker, Michael Hopkins y Victor Glover, y el japonés Soichi Noguchi. Tras la apertura de la escotilla, los 4 se unieron a la tripulación del laboratorio en órbita. Con este especial internacional de Costa Rica Noticias nos despedimos y agradecemos su compañía este 2020. De parte de todo el equipo de Costa Rica Noticias, les deseamos felices fiestas.